Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Te acordás cuando ser curioso era sinónimo de distracción? Dejen de hacer tantas preguntas, nos decían. Eso no es importante. Ahora nos repetían una y otra vez. Por allá, otro profesor o otra maestra decía: enfóquense, no se dispersen tanto. Lo más peligroso, señoras y señores, es que no lo creímos. Pero ¿y si justo ahí, en esa distracción, en esa hiperactividad, estaba la clave? ¿Y si en lugar de ser una distracción, la curiosidad fuese nuestro superpoder más ignorado? Imaginémonos por un momento estar en una reunión y alguien del equipo lanza una pregunta inesperada. De esas preguntas, señoras y señores, que rompen el guión, que generan un silencio incómodo, pero al mismo tiempo generan una chispa, una nueva posibilidad. Esa es la fuerza de la curiosidad. No solo impulsa la innovación, la provoca. No solo resuelve problemas, los reinventa. Hoy en un mundo donde la inteligencia artificial genera respuestas en segundos, el verdadero diferencial humano está en quienes sabemos qué preguntar. Curiosos, exploradores, insaciables del saber, sí, así somos y así debemos ser los líderes que marcarán el ritmo de esta nueva década. Y no lo decimos solo nosotros aquí en Profesionales 4.0, lo confirman estudios de Harvard Business Review, lo confirman estudios de LinkedIn, del Foro Económico Mundial, donde dicen que la curiosidad ya no es un lujo, es, escuchen, una competencia estratégica. Sí, porque sin curiosidad no hay aprendizaje. Sin curiosidad no hay evolución y sin curiosidad no hay liderazgo. Así que si alguna vez nos hicieron sentir incómodos por ser curiosos, estábamos, sin saberlo, un paso adelante más bien. Señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras, señores, bienvenidas a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista internacional y autor de libros en temas de liderazgo moderno y cómo son impactados por la cuarta revolución industrial. Bienvenidos a esta su casa, Profesionales 4.0, como todos los sábados de costa a costa en Costa Rica y en toda Latinoamérica por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Spotify. Qué gusto tenerlos aquí en Monumental, nuestra casa Monumental 93.5 FM, ni más ni menos que la radio de Costa Rica. Qué gusto que ustedes nos puedan escuchar, de verdad, gracias por su fidelidad, por su sintonía y por aprender con nosotros sobre todo este impacto de la cuarta revolución
industrial. Un gran saludo y agradecimiento al equipo, que siempre lo hacemos de monumental, al equipo técnico, al equipo administrativo, a su gerencia general que nos apoya para que esto llegue a sus oídos. Nada más recordarles que tenemos el número de WhatsApp 8940-4041 por si nos quieren proponer temas, si quieren hacernos observaciones, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, hacernos preguntas. Estamos ahí, tanto Oscar como mi persona, para atenderlos y poder escuchar sus recomendaciones. Señores, programazo hoy, programazo número 24, episodio 24 de Profesionales 4.0. En Monumental, porque llevamos ya casi 5 años con este podcast. Oscar, bienvenido a esta tu casa, Profesionales 4.0, ni más ni menos, Top Voice de LinkedIn y especialista en transformación digital. Esta es tu casa, nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas. ¿Cómo has estado, Oscar? Y bienvenido a tu programa. Álvaro, muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez. Cada oportunidad que tengo de participar y de colaborar en un programa, en un episodio de estos, pues sinceramente me hace mejor profesional y me hace mejor persona en muchos aspectos, pero principalmente también voy aprendiendo, ¿verdad? Y eso es algo de las cosas que nosotros tenemos que dejar claro, es que nosotros no hablamos solamente de la experiencia o desde una posición de autoridad, que no me gustaría estar en esa posición reflejando eso, sino también compartimos lo que vamos aprendiendo para desarrollar todo este contenido, y eso es parte de un ciclo virtuoso del conocimiento, y el ciclo virtuoso del conocimiento no existe si no existe curiosidad. Estás hablando de un tema muy importante porque es un tema muy humano. ¿Y qué es lo que pasa acá, Álvaro? Este programa nace con una temática tecnológica, pero no es solo tecnología. No es solamente datos, no es solamente algoritmos, porque hay muchos aspectos que no se pueden digitalizar, y uno de esos es el que estamos trayendo hoy a la mesa. Así que muy bien, muy contento de estar aquí grabando. Se ha vuelto una bonita dinámica. Número 24, Oscar. Número 24. Y cuando empezamos, bueno, en el momento que se dio la oportunidad, decía, wow, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿No? ¿Verdad? Son un compromiso grande. Muchos temas. Mucho tiempo. Muchos temas. Y lo hemos logrado, bueno, sistematizar, porque eso también es un logro de un proceso de conocimiento empresarial y ejecutivo. ¿Cómo sistematiza usted una obligación, un compromiso? Lo hemos hecho bien. Y bueno, al día de hoy ya son 24 episodios, como lo decís, y vamos creciendo en una comunidad, ¿no? que está basado en tecnología. Oscar, si las personas nos escuchan por primera vez, porque siempre se suma gente a escuchar este fenómeno, esto que estamos desarrollando en Profesionales 4.0, para las personas brevemente que escuchan por primera vez, ¿cómo les podemos decir qué es Profesionales 4.0? Bueno, Álvaro, Profesionales 4.0 es más allá que un programa, es una comunidad, pero bueno, si lo simplificamos, un programa es un programa donde las conversaciones profundas pues se cruzan con las tendencias más disruptivas del mundo profesional. En este entorno tan dinámico de la cuarta revolución industrial, pues es un espacio pensado para líderes que no solo quieren entender el cambio, Álvaro, sino que quieren ser parte de él, no le quieren oír, quieren liderarlo, no le tienen miedo al cambio porque entienden que el cambio es una constante, es lo único que tenemos seguro, y la adaptabilidad es fundamental para la supervivencia de las personas y las organizaciones. Entonces estamos aquí para aprender a liderar este cambio, ¿no? Y es que vamos trayendo diferentes temas, Álvaro, vamos trayendo diferentes conceptos, vamos desarrollando diferentes temáticas que también se van a ir repitiendo. No vamos a cerrar un tema porque hablamos una vez y ya no hablarlo más, sino que vamos desarrollándolo, y hemos desarrollado temas muy tecnológicos. Venimos de una seguidilla de 2 partes de programas sobre 5G, muy interesante, muy interesante entender cómo el 5G va a impactar la sociedad, va a impactar la dinámica del mercado, va a crear nuevos modelos de negocios. Teníamos una entrevista muy, muy potente, pero hoy traemos un tema nuevo, ¿no? Oscar, perdón, que si la gente quiere escuchar esos episodios, importante que vayan al canal de YouTube o al canal de Spotify. Ahí están desde, bueno, las temporadas anteriores, pero en esta nueva temporada, que es la 3, ahora en Monumental, están los 24 episodios, y esos 2 que son claves, que se llaman liderar a velocidad 5G. Álvaro, verás qué interesante, porque yo mismo busco episodios pasados y los escucho cuando estoy en el gimnasio, y vieras que aprendo.
Oiga, ¿qué fue lo que hablamos de aquella vez? ¿Cuáles fueron los datos que buscamos? ¿Cuál fue aquel concepto? Y me preparo, porque ya como usted comienza a hacer un repositorio de temas, y un repositorio que además todos los temas que usted desarrolla están basados en estudios, y todos esos estudios hay que trasladarlo a datos concretos, yo lo escucho y vuelvo a repasar, ¿no? Así que los invitamos a escuchar. Oscar, y yo esta semana estaba dando una conferencia a líderes de tecnología, empresas muy, muy, muy tecnológicas del país y Latinoamérica, y justamente repasábamos los temas, y es que, Oscar, los líderes pueden entrenar con estos temas a su personal. Estos son temas de entrenamiento. Si usted se los comparte a su talento humano como una rutina, pueden aprender y pueden actualizarse. No, como lo dijiste, no porque nosotros lo sepamos, es que hay un proceso de investigación. Profesionales 4.0 es investigación que lo ponemos a favor del talento humano para poder continuar con este conocimiento. Eso que estás diciendo es muy importante. Eso me recuerda a la entrevista que tuvimos sobre el tema de 5G con don Luis Adrián Salazar, exministro del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones. Estábamos hablando del tema del enfoque del programa, ¿verdad? Y yo le hablaba que el enfoque es desde lo humano, desde el liderazgo, ¿verdad? Y le dije que era para que la tecnología no fuese una barrera, ¿no? Y él me dijo, no, yo no estoy de acuerdo, la tecnología es una barrera. Sí, claro, una barrera. Es una barrera. El tema, lo que estamos tratando es bajar la barrera. Ajá, para que no sea un tema solamente técnico, Ajá. Para que sea un tema aplicado a todas las personas. Eso es lo importante. Para que todas las personas que estén trabajando puedan escuchar el programa y decir, ¿esto cómo lo aplico yo? Claro. Están hablando de computación cuántica, están hablando de 5G, están hablando de algoritmos, están hablando de datos, de inteligencia artificial, X. ¿Cómo me afecta eso a mí? Porque muchas veces una de las cosas que pasa es que nos sentimos ajenos. Claro. Y esas barreras de entrada más bien ahí es donde estamos hablando de una verdadera inclusión digital. Y algo muy importante, Álvaro, nuestra formación principal es una formación empresarial. No es una formación técnica, ambos, claro. Vos y yo. Es un tema de administración y un tema gerencial. Pero cuando nosotros estábamos estudiando administración, las empresas que existían y los modelos de negocio diferían mucho a lo que hay hoy en día. Claro. Entonces, cuando uno comienza a trabajar en un entorno digital, un entorno tecnológico, comienza a adaptarse y además comienza a entender de que tiene que aprender. Claro. Y tiene que relacionarse con equipos de trabajo. Yo no sé si sabías, pero yo hace unos meses, saqué una certificación de Scrum Master, ¿no? Tengo una certificación de Scrum Master. No soy Scrum Master, porque tengo una certificación, no me hace Scrum Master. ¿Pero por qué lo saqué? Porque el equipo de desarrollo de software de Beyonder manejan esa metodología. Y cuando estamos hablando de reuniones internas, yo tengo que entender cómo trabajan ellos. Yo tengo que entender cómo piensan ellos. Y además, yo soy uno de los encargados de comunicar al mercado lo que está haciendo Beyonder. Claro. Y eso, Oscar, lo haces principalmente por el tema que traemos hoy, ¿cierto? Ajá. Es importante. Justamente el tema que traemos hoy es lo que te lleva a haber sacado esa certificación. Bueno, es un tema casi ingenuo, puede considerarse como ingenuo, pero ni siquiera es eso, es todo lo contrario. Es súper importante y por eso es que el día de hoy el episodio lo hemos llamado curiosidad, la competencia más buscada del 2025. Álvaro, y eso es algo humano. Nosotros tenemos un ejemplo, porque no sé si la gente sabe, pero nosotros, además de ser colegas, somos hermanos. Y por dicha, tenemos nuestra abuelita. Y nuestra abuelita, que en paz descanse, que murió más de 90 años tenía cuando murió, ella estaba sana mentalmente porque tenía curiosidad, porque nunca dejó de aprender. Álvaro, siempre que llegábamos a la casa de abuelita estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo cosas, estaba aprendiendo. Y cuando entramos en una dinámica... Escribía mucho también. Escribía. Que leía, lo volvía a escribir. Ajá. Y le mandaba los escritos a sus amigos sobre lo que había aprendido. ¿Sí? Ajá, y le mandaba uno cartas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos que el ser humano pierde motivación y entra en el programa me levanto todos los días a la misma hora, me levanto todos los días del mismo lado de la cama, hago todo como si estuviese manejando, cuando ya es solamente por reacción, voy en las mismas dinámicas, tiene un efecto negativo sobre el cerebro y la gente... Sobre la cognición. Incluso. Sobre la cognición, exacto. Y también eso comienza a generar patrones de demencia. Claro. Entonces, la curiosidad es más allá que una competencia, es una necesidad del bienestar y de la salud.
y lo que tenemos que hacer es fomentarla. Oscar, y es que le pusimos este título justamente, lo voy a repetir, vos lo dijiste, curiosidad, la competencia más buscada del 2025. Le pusimos este título con total intención. ¿Por qué, Oscar? Oscar, porque estábamos convencidos de que en medio de este ruido digital, de este programa, como dijiste, hay una saturación de datos, hay una saturación de rutina y de la velocidad con lo que todo se transforma. Pero hay una habilidad que vuelve al centro, la capacidad de hacernos buenas preguntas. ¿Y saben qué, señoras y señores? Y Oscar, que está aquí en cabina conmigo, esa capacidad nace de la curiosidad. Brevemente, Oscar, las revoluciones industriales anteriores tenían trabajos que eran repetitivos, de acatamiento de órdenes, de especialización. Ese era el trabajo anterior. No había espacio para la curiosidad. Una persona curiosa, yo lo he dicho muchas veces, si a usted en la escuela le decían, la gente que nos escucha en Latinoamérica tal vez no entenderá esto, pero que Juan Santamaría quemó el mesón, es una historia en Costa Rica, usted no podía cuestionar eso. Eso era, nada más, no había curiosidad de por medio. Oscar, y es que durante décadas, se nos entrenó para tener respuestas, ¿sí o no? No para hacer preguntas. Bueno, el modelo educativo, pues nos querían inteligentes, suficientemente inteligentes para trabajar, pero no suficientemente inteligentes para cuestionar. Buah, buenísimo, ¿puedes repetir eso, por favor? Nos querían inteligentes, por eso fue que se fomentó en la tercera revolución industrial, se fomentó fuertemente el modelo educativo, que estaba muy basado en lo que las personas iban a hacer en las líneas de ensamblaje. Se ocupaba gente inteligente para poder manejar las máquinas, pero no gente lo suficientemente inteligente para cuestionar, ¿no? Porque cuando usted cuestiona, se vuelve un problema para el sistema, ¿no? Pero nos habían entrenado, como deciste vos, para tener respuestas, para saber, para resolver, pero lo que diferencia a los líderes del hoy y del mañana no es cuánto saben, sino cuánto quieren saber y además cuánto están dispuestos a olvidar. Porque si hay algo que es importante es volver a aprender. Aprender a desaprender. Como decía cultura profética. Ajá. Hay que volver a desaprender, exactamente. Que no es contradicción, es enmendarse, dice la canción. Pero bueno, en este episodio vamos a desmontar el mito de que la curiosidad es solo para los creativos. Y por eso fue que seleccionamos este episodio. Claro. Para que alguien ya no tenga excusa para decir, es que la inteligencia artificial no la entiendo, los datos no la entiendo. Es que esto nos aplica a todos. Un tema de curiosidad. Hoy no hay excusa para no escuchar el programa. Pero bueno, vamos a entender qué impacto tiene el aprendizaje en el cerebro. Vamos a aprender cómo influye la curiosidad en la toma de decisiones y por qué las organizaciones más innovadoras del mundo están creando culturas curiosas. Y yo no sé si ustedes sabían, pero nosotros lo averiguamos para este episodio, y es que la empresa Merck tiene un manifiesto de la curiosidad. Está totalmente impregnado en su ADN empresarial, ¿verdad? Y también descubrimos que los líderes más valorados por LinkedIn no son los que tienen más conocimientos técnicos, Álvaro y radioescuchas, sino los que saben adaptarse más rápido. Buenísimo eso. Porque son los más curiosos. Y a nosotros, bueno, por lo menos a mí me pasó hace bastantes años, cuando comenzó todo este tema de esta revolución, en el 2016 creo que fue que salió The Close Shop. Close Shop. El libro de la Cuarta Revolución Industrial. Venidos de la Cuarta Revolución Industrial. Yo había visto que lo que yo había estudiado en la universidad ya estaba bastante desactualizado y se iba a desactualizar cada vez más rápido. Y había que volver a aprender, y fue cuando comenzamos a meternos, o por lo menos yo comencé a meterme muy de lleno en este tema y me he convertido en otro profesional, pero era por un tema de curiosidad, ¿no? Para no estar ajeno al cambio. Pero bueno, en un momento en donde la inteligencia artificial crece y ya todos estos procesos que hemos visto en los programas anteriores se automatizan. ¿Y cómo se automatizan? Con las tecnologías habilitantes. Habilitantes, claro. Como lo es la 5G, que ya lo vimos desarrollando en los programas. Bueno, y el conocimiento pues se queda atrás y envejece cada 6 meses. La curiosidad pues ya no es un lujo, simplemente es una estrategia, ¿no? Y vamos, bueno, como siempre en todos los programas vamos a tratar de compartir ejemplos reales, vamos a ver ejercicios prácticos, y hoy tenemos algunas preguntas que llegaron de algunos miembros de la comunidad de profesionales 4.0. Y así, Oscar, si alguna vez usted, Oscar, que está aquí, o yo, o los radioescuchas,
sentimos que por nuestra curiosidad no encajábamos, porque estudiábamos en un aula de 40 personas donde un maestro generaba talento humano clónico. Si alguna vez apagaste una idea por temor a desviarnos del camino, queremos decirle que la curiosidad hoy, y lo vamos a demostrar, la competencia más buscada en el 2025 es nuestro activo más valioso. Álvaro, esto me recuerda a mí una historia de los dos que yo no sé si vos sabías, pero una vez me hiciste algo. Como un 26 o 27 de diciembre, que éramos pequeños, me habían regalado un carro de control remoto de Robocop. Era un chuzo, súper cool, un carrazo de control remoto y yo estaba jugando solo, jugando con el carro de control remoto. Y pasó caminando a la par mía y nada más me decís, ma, usted sabe que ahí dentro está Robocop, y jaló y se fue. Se fue. Y yo me quedé jugando y eso me metió como una semilla en la cabeza. De curiosidad. Y yo dije, madre, tiene que estar Robocop. Este es el carro Robocop. Y adentro tiene que haber un Robocop. Ajá. Pero no va a estar tan fácil acceder porque era una tapa oscura, ¿verdad? En donde las camonillas de Robocop. Ajá. No había nada. Nada más estaba el carro y estaba la tapa donde, digamos, la parte donde alguien maneja adentro, pero no había nada adentro. ¿Verdad? Y yo lo veía y yo, claro, tiene que estar Robocop. Y me voy viajando con que está Robocop. Y yo tras de todo, yo digo, esto, fijo, si usted abre esto, hay un Robocop que no se sabe que está porque es para premiar a la gente que lo descubre. Ajá, y cuando usted se va con eso, vea, Álvaro, no habían pasado ni 2 minutos y agarré una piedra, le metí un golpe al carro, le quité la tapa, lo quebré, había un tornillo y yo estaba huevado, ahora que me quedo con el carro con el tornillo ahí y yo solamente porque me dijiste, usted sabe que ahí adentro está Robocop y me metiste una idea en la cabeza. Ahora, ¿cuántas cosas maravillosas no pueden pasar porque una idea se nos mete en la cabeza? Claro. Y resulta algo diferente. Y Oscar, es que como estábamos diciendo, la curiosidad hoy es nuestro activo más valioso. Pero bueno, no se despegue de este programa. Vamos a empezar a develar qué es la curiosidad, por qué es la competencia más buscada en el 2025 y en este lugar donde vamos a celebrarla, desarrollarla y ponerla a trabajar. Señoras y señores, esto es Profesionales 4.0. Ya volvemos con más de Profesionales 4.0. Bienvenidos nuevamente a Profesionales 4.0 después de esta pausa comercial. Tremendo programa, la curiosidad, la competencia más buscada del 2025. Les anticipo, Oscar, que creo que nos vamos a quedar con una segunda edición porque llevamos ya tiempo del programa, casi la mitad, y hemos conversado mucho sobre este tema, pero vamos a entrar a la sección que a mí me encanta, donde entramos en materia. Visión 4.0. Visión 4.0. Oscar, dicen que la curiosidad mató al gato. El programa de hoy se llama Curiosidad, la competencia más buscada del 2025. Pero nosotros creemos que el gato lo hizo más sabio. No lo mató, lo hizo más sabio. Y es que, señoras y señores, en este programa nos propusimos algo más que aprender por qué la curiosidad es importante y queremos explorar cómo se transforma en una herramienta real de liderazgo, en una ventaja, como decía Oscar, en una ventaja competitiva, en una brújula para manejar esta era y no para de cambiar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la curiosidad es sumamente importante. Por eso aquí en Visión, en esta sección de Visión 4.0, vamos como el carro de Robocop de Oscar. Vamos a empezar a desarmar el concepto, a sacarlo del aula, a sacarlo de los libros, de las frases inspiradoras que hay en redes sociales y en LinkedIn y llevarlo a la vida real, al terreno, Oscar, de donde se toman las decisiones, donde se lideran equipos, donde se construyen culturas. La pregunta, Oscar, ¿la curiosidad se entrena? ¿La curiosidad se premia hoy en las organizaciones? ¿O la curiosidad nada más se pierde? Se puede usar para innovar, Oscar. Se puede usar para conectar, para avanzar. Todo eso y mucho más vamos a hablarlo aquí en esta sección de Visión 4.0. Así que pongan mucha atención, Oscar. Comienza a ayudarnos a abrir este tema
porque la curiosidad es el impulso que nos hace humanos. Bueno, sí, exacto. Es un impulso, uno de tantos esos que nos hace humanos junto, por ejemplo, con la empatía, que hoy estaba hablando de eso con una persona. Pues bueno, la curiosidad empieza con una simple pregunta. Y esto nos podemos acordar todos desde que éramos niños y pues mirábamos al cielo y nos preguntábamos por qué es azul, ¿no? Imagínate cuántas veces se ha preguntado el ser humano esa misma pregunta. Sí, ¿por qué no verde? Ajá. ¿Por qué no negro? Bueno, Bueno, porque es azul. Es negro. Sí, sí. Ah, bueno, ya entendí, sí, claro, porque no es otro color, exactamente, pero el tema es, ¿por qué se ha repetido tantas veces en la historia del ser humano la misma pregunta? ¿Por qué tenemos todos esa misma pregunta, esa misma curiosidad? Me parece sumamente interesante, ¿no? O también desde pequeños, desde que desarmábamos cosas para solo ver cómo funcionaban, que usted era buenísimo en eso. Me acuerdo que agarraba algo y lo comenzaba a ver cómo lo desarmaba. ¿Y cómo lo volvieron más real? Ajá, y no lo podía armar, entonces quedaba ahí todo, y yo lo acusaba, porque usted lo abría y lo dejaba ahí todo hecho leña. Pero bueno, eso que parecía una travesura, pues lo que nosotros veíamos como una travesura en ese momento, era curiosidad en estado puro. Y además, hay que fomentarlo. Álvaro, una de las cosas más importantes que hemos venido hablando es sobre el tema de la meditación y estar en silencio y imaginar cosas y visionar cosas. Hace poco estaba en el cumpleaños de un muy buen amigo, un gran profesional, un cumpleaños muy bonito, muy sano, un cumpleaños muy familiar, y en medio de la pista de baile había un niño jugando con un avión. Y yo lo veía, él estaba en su mundo. Esa curiosidad de pensar, de imaginar, es sumamente importante y no es hoy un capricho. La curiosidad es una función biológica, es una función evolutiva, es una herramienta que nos ayudó a sobrevivir como especie, Álvaro. Oscar. Ajá. Y razón. que hoy, paradójicamente, muchos relegan en sus oficinas. ¿Y por qué? Porque el sistema que hemos diseñado premia las respuestas, pero no las preguntas. Y para tener una respuesta correcta, usted tiene que aprender a hacerse las preguntas correctas. Y tiene que aprender a preguntar lo que nadie está preguntando, Álvaro. Tiene que ver las cosas desde otro punto de vista. Tiene que ver no solamente el bosque, no solamente el árbol, tiene que ver el bosque. Eso es sumamente importante y ahí empieza el gran error, porque como dice el neurocientífico Mario Alonso Puig, solo podemos aprender aquello que despierta nuestra curiosidad. Álvaro, ¿cuántas veces vemos que se impulsa o se obliga a alguien a estudiar algo que no quiere? Algo que no le gusta. No podemos aprender algo si no tenemos curiosidad y entonces nos tenemos que preguntar ¿por qué apagamos esa llama? ¿Y qué pasaría si la encendiéramos en nuestro equipo de una forma estructurada, de una forma que sea correcta, de una forma que tenga sus beneficios y que además se premie, ¿no? Y si liderar ante todo es hacer buenas preguntas, pues eso es donde ya comenzamos a ponerle un contexto. Oscar, es que vivimos en un mundo, creo yo, saturado de información, pero tener datos no es lo mismo que tener criterio. Hoy tenía una reunión con nuestro director comercial y él decía, estábamos hablando con una reclutadora y él decía, es un puesto que se llama inteligencia de datos, inteligencia de mercado, no analista de datos. Y él decía, no, es que nosotros no queremos datos, queremos información. Hacía esa aseveración y es cierto, porque ahí es donde una y otra vez entra la curiosidad. Los líderes del presente, Oscar y queridos radioescuchas, no son los que tienen todas las respuestas, creo yo, sino los que se atreven a formular las preguntas de manera correcta, los que en medio de la rutina, en medio de los KPIs, en medio del informe, se animan a preguntar, ¿y si esto lo hiciéramos diferente? ¿Y si esto ya no lo hago, qué pasaría? ¿Y si hago otra cosa? Oscar, es que Harvard Business Review lo dice claro. Las organizaciones, y lo leemos aquí en este estudio que estábamos leyendo para este episodio de Gino en el 2018, decía de Harvard Business Review, dice las organizaciones que promueven cultura de curiosidad, ojo a esto, señoras y señores, mejoran la resolución de problemas complejos. Pero no solo eso, Oscar, aumentan la colaboración entre equipos. Un líder curioso no es alguien que lo sabe todo, Oscar. Un líder curioso es alguien que quiere saber más de lo que sabe y que invita a su equipo a explorar nuevas posibilidades, a traer nuevos conceptos, nuevas perspectivas sin miedo a equivocarse.
Oscar, y es que la curiosidad aplicada, yo creo que se convierte en una ventaja competitiva. Hemos, Oscar, hablado por arriba, pero ayúdanos a bajar este concepto un poco más a tierra. Bueno, más a tierra es en realidad entender cómo la curiosidad la podemos traducir en un impacto concreto, ¿no? O sea, de realmente sacarle provecho. Y parte del estudio que estábamos leyendo, estudio de Merck, mostraba que los equipos donde la curiosidad es valorada, pues logran tener un 34% más de probabilidad de generar ideas innovadoras, pero que sean realmente viables. No ideas sueltas, sino ideas que funcionan. Pero tiene que haber una cultura de la premiación, y eso también tiene que ver desde nuestras familias, porque tiene que venir fomentado. Usted no puede agarrar a una persona que nunca se le ha fomentado tener curiosidad y que se le ha penalizado por tener curiosidad, que es inclusive peor aún. Porque mató al gato. Ajá. Cuando llega a una estructura empresarial y de equipos donde hay una cultura de innovación y de curiosidad, pues no va a tener, ni siquiera va a sentirse que puede aportar algo, ¿no? Y esto que estamos viendo en el estudio, pues no es magia, es ciencia del comportamiento. Cuando las personas se sienten libres para preguntar, pues pueden pensar mejor, pueden colaborar más y arriesgan con propósito. Lo que es un poco retador, Álvaro, es que a veces decían, no hay preguntas tontas, pero sí lo hay. Porque en un ambiente competitivo, en un ambiente empresarial, a usted se le juzga por lo que pregunta. Claro. Y hay niveles de preguntas. Y si usted hace la pregunta correcta, se sabe que usted está entendiendo, porque sabe lo que tiene que preguntar. Oscar, perdón, para el próximo episodio, porque definitivamente vamos a hacer un segundo episodio de esto, una parte 2 por el tiempo. Vamos a analizar un libro, Oscar, en Lecturas 4.0, que se llama Los grandes líderes hacen grandes preguntas, de John Maxwell, que tiene que ver con eso que estás diciendo. Pero bueno, genial. Y algunos ejemplos que hemos visto o que hemos buscado para este episodio, pues podemos ver que Google creó el famoso 20% time o 20% del tiempo para que sus colaboradores dediquen parte de su semana a proyectos curiosos. Y de ahí salieron algunas iniciativas que hoy nos impactan y utilizamos todos, como Gmail, Google Maps y otro. Oscar, y es que eso que estás diciendo, te voy a decir una cosa. Cuando estas grandes empresas como Google, etcétera, no generan la curiosidad y no generan la innovación, les toca pagar un billetote para comprar una app, una idea que alguien más tuvo la curiosidad de crear. Claro, así es, ¿no? Y esto, bueno, es un tema de análisis de mercado para entender por qué unos equipos están siendo más curiosos que otros o por qué están teniendo resultados mucho más disruptivos, ¿verdad? Y bueno, aquí nos comenzamos a preguntar, si la curiosidad es tan importante, pues ¿por qué en adultos, ya en una edad adulta, se encuentra en crisis? ¿Por qué la perdemos al crecer? Y es que nos enseñaron a tener certezas, nos enseñaron a no dudar, a tener una carrera, un camino, un objetivo. Pero la curiosidad vive de los desvíos, y eso en el mundo corporativo pues a veces suele incomodar. Y estábamos viendo, entre los datos que buscábamos, un informe del Foro Económico Mundial sobre las habilidades del 2025, y es que este informe, que nos pareció sumamente interesante, ubica la curiosidad dentro de las competencias blandas críticas para el trabajo del futuro, y sin embargo pues seguimos premiando el cumplimiento mecánico por sobre la exploración reflexiva. No, pero esto pasa porque los modelos de negocio antes eran modelos de negocio muy estructurados, donde no evolucionaban, donde no cambiaban, y una misma habilidad a usted le servía para poder trabajar toda su vida. Pero bueno, ¿por qué se dice que se está premiando el cumplimiento mecánico sobre la exploración reflexiva? Porque, como te digo, aún hay culturas donde preguntar es sinónimo de no saber, donde cuestionar es desafiar la autoridad, y donde salirse del guión es mal visto. Y como dijimos anteriormente, esto de que preguntar puede ser sinónimo de no saber, es lo que te está diciendo, hay que saber qué preguntar. Hay cierto nivel ejecutivo donde usted se espera cierto conocimiento y contexto de la situación para que sus preguntas sean realmente retadoras y sean realmente novedosas. Oscar, es que hay un concepto, además, querido radioescuchas,
que investigamos que se llama la microcuriosidad. Ojo a esto, microcuriosidad, el músculo diario del pensamiento. De una u otra forma, Oscar, y es que lo apuntabas bien, es el tema de hacer preguntas. No hace falta ser un genio para ser curioso, ni estar todo el día investigando. A veces, Oscar, creo que la curiosidad se activa con pequeños gestos de una u otra forma, con preguntas como ¿y si? En una reunión, por ejemplo, y si tal cosa, probar una rutina distinta de trabajo, leer algo fuera de nuestra industria. Yo cuando hago, y tengo esta práctica, cuando hago trabajos de brainstorming con nuestro equipo creativo y nuestro equipo de directores, siempre les pido algunas cosas. Por ejemplo, ese día lávese la mano con la mano, lávese los dientes, lávese la mano, no, lávese los dientes con la mano que normalmente no la usa para lavarse los dientes. Si su rutina es levantarse por el lado derecho de la cama, levántese por el lado izquierdo. Si su rutina es levantarse, ir al baño y tomar café, ahora haga algo diferente. O por ejemplo, también agarre otra ruta para llegar al trabajo. Parecen actos absurdos, pero cuando alguien hace eso en la mañana, reta a su cerebro a pensar diferente, probar una rutina diferente de trabajo y, como dije, incluso leer temas fuera de su industria. Por eso que se dice, si quiere resultados diferentes, haga cosas diferentes. Y Oscar, es que estas microcuriosidades son las que construyen un pensamiento flexible, una mentalidad abierta, un cerebro en forma. Oscar, y es que la neurociencia que hemos investigado para este programa lo confirma. La curiosidad activa los mismos circuitos cerebrales que el placer. Dice que además, cuando usted descubre cosas por la curiosidad, activa los mismos circuitos cerebrales del placer. Sí, así es, o sea, así como lo estamos diciendo, somos literalmente recompensados internamente cuando queremos saber más y lo logramos aprender. Y esa energía, Oscar, se nota en cómo pensamos, se nota en cómo lideramos y en cómo conectamos con los demás. Álvaro, y no tener la energía también se nota. También. Por eso, sí. También eso es que mucha gente es criticada cuando las personas se pensionan y las parejas se quejan, es que ya no tiene curiosidad, ya no quiere hacer nada, está todo el día haciendo lo mismo, no tiene ningún interés, ¿no? Y entonces también eso es un símbolo de salud mental y emocional. Oscar, y es que la cultura de la pregunta, que vos lo pusiste en la mesa, hay empresas que entendieron esto antes de que se convirtiera en una competencia de alguna otra forma, Oscar. Pues sí, como le decís, algunas empresas ya lo descubrieron que no se trata solo de innovar, se trata de crear entornos donde esto que estamos hablando, la curiosidad, pues tenga permiso para existir. Bueno, algunos otros ejemplos que estuvimos viendo, por ejemplo, Pixar, antes de lanzar una película, organiza una preguntatón interna. Imagínate. Y es como una maratón de preguntas. Todo el equipo puede cuestionar cualquier aspecto del proyecto, desde el guión hasta la paleta de colores que se está utilizando. Y el resultado que han tenido, pues han logrado obtener historias que conectan emocionalmente con millones. O también la idea, lo que hace la empresa IDEO, que es una de las consultoras más creativas del mundo y tiene una metodología que no arranca con soluciones, más bien arranca con observación, entrevista, exploración de patrones y arranca con preguntas, ¿no? Y es que empresas como estas entendieron que la curiosidad no solo mejora productos, sino que fortalece la cultura, mejora la experiencia del cliente y fideliza el talento, ¿no? Y aquí podemos hablar, Álvaro, de un concepto que lo habías dicho vos en una conversación que tuvimos, que era un binomio clave para esta nueva era, que era la curiosidad con el proceso de aprendizaje continuo. Oscar, así es, gracias por recordarlo en esta conversación que estamos teniendo aquí en Profesionales 4.0 por Monumental, porque en un mundo, Oscar, donde todo cambia, el que no aprende, lastimosamente, se queda atrás. Y para aprender, primero hay que tener ganas de entender las cosas. Y eso es curiosidad. Esas ganas, esa chispa inicial del aprendizaje, Oscar. Estudiábamos ahora para este episodio, queridos radioescuchas, un informe de Deloitte
que lo deja muy claro, Oscar, creo yo. Las empresas que fomentan el aprendizaje autodirigido, según este estudio de Deloitte, son un 46% más productivas del promedio. ¿Qué te parece eso? La base del aprendizaje, Oscar, sin duda alguna, es la curiosidad. Porque nadie puede obligarnos a aprender. A usted lo pueden obligarse a meterse en una capacitación en la empresa o en el emprendimiento que tiene, pero nadie lo puede obligar a usted a aprender. Lo que hacemos nosotros cuando queremos saber más es esa chispa, cuando algo nos atrapa, nos desafía, incluso, Oscar, yo creo que nos estimula. Por eso en el nuevo liderazgo, Oscar, no alcanza con ser expertos. Hay que hacer aprendices constantes, curiosos, empedernidos. Una vez, Oscar, cuando me gradué del doctorado, tuve el privilegio de dar el discurso de la graduación, y una de las frases que usaba en ese discurso es: siempre busque un nuevo sector, un nuevo segmento donde usted sea un aprendiz. Usted es experto en algo, pero aprenda algo nuevo. Y cuando usted es aprendiz, Oscar, estimula este tema de la parte de la curiosidad, porque el antídoto, Oscar, contra el sesgo y el aburrimiento y el estancamiento viene estimulado por la curiosidad. Sí, es que la curiosidad no solamente abre puertas, también desactiva trampas mentales, porque cuando somos curiosos, pues cuestionamos lo que parece obvio. Y ahí es donde comenzamos a detectar sesgos. Prevenimos errores de juicio y además evitamos el aburrimiento, que hoy en día, Álvaro, el reto es enorme porque estamos hiperconectados y estamos acostumbrados a estar viendo una pantalla del teléfono en donde con shorts vamos cambiando y tenemos una microdosis de dopamina. Con cada nuevo short tenemos algo nuevo, y si no te gusta, el algoritmo lo detecta y hasta que te pega lo que resuena con vos y te gusta. Entonces, tenemos que aprender, Álvaro, también a estar aburridos, sí, porque el estar aburridos es esa chispa, ¿no? Estoy aburrido, quiero hacer algo, tengo alguna curiosidad, y bueno, es un ciclo virtuoso, ¿no? Y eso se vuelve el gran compromiso o el gran asesino del compromiso en el trabajo, en ese desazón de poder aprender más para aportar. Y es que un líder curioso es el líder que encuentra nuevas formas de abordar los mismos desafíos. Buenísimo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Porque me encanta lo que acabas de decir. Un líder curioso encuentra nuevas formas de abordar los mismos desafíos. ¿Qué pasa con la gente alrededor cuando él era un líder? Porque le voy a decir una cosa, a mí me pasa, y cuando yo medito normalmente, y mi equipo sabe que me gusta la meditación, y yo les digo, esta mañana estuve corriendo o estuve meditando y tengo una idea, y todo el mundo siempre me vacila con eso. Ahí viene el jefe con una idea. Bueno, eso que me estás diciendo vos me trae un ejemplo. ¿Te acordás cómo se llama uno de los panelistas de Shark Tank México, el que trabaja para Carlos Slim? Arturo, si no me acuerdo del apellido, pero sí. Sí. Es de la misma editorial, de hecho, de nosotros. Ajá, resulta que él está, Arturo Elías Ayub. Ajá, Arturo Elías Ayub un gran saludo. Estaba dando una charla y estaba hablando de lo que decía una de las características principales del ingeniero Carlos Slim. Y decía, la forma de ver las cosas y sacar soluciones a problemas que nadie puede ver. Resulta que dice que la empresa de ellos, América Móvil, quiere vender internet, ¿verdad? Y resulta que llega Arturo Elías y llega todo contento y decirle que ya han topado con un gran porcentaje del mercado. Tenían 5 millones de usuarios conectados a internet. Y dice Arturo Elías que él estaba muy emocionado de ir a contárselo eso al ingeniero Carlos Slim. Y dice Carlos Slim, suave, ¿cómo me va a decir usted que es un buen número vender 5 millones de conexiones a internet cuando tenemos un país o estamos en un país de 130 millones de personas, ¿verdad? Y le dice Arturo, sí, pero es que solamente hay N cantidad de computadoras que se pueden conectar a internet. Sí. Ajá. No lo vean número de personas en dispositivos. Exacto. Entonces dice él, tenemos el 99% del mercado. ¿Cómo no va a ser un éxito? Y entonces le dice Carlos Slim, sí, pero el problema es que tenemos que hacer el mercado más grande, porque usted está viendo
como dicen, peanuts, ¿no? Está viendo, Sí, sí. está viendo maní, no está viendo el potencial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que darle las computadoras a las personas. ¿Y cómo hacemos? Vendemos las computadoras y que lo paguen dentro del plan de telefonía. Y entonces ahí comenzaron a hablar con los proveedores y 6 meses después se convirtieron en el principal proveedor de computadoras de todo México. Y aumentaron muchísimos millones de conexiones nuevas a internet. Y entonces lo que dice Arturo... Es el modelo que se aplica hoy en todo el mundo, Ajá. que es el plan de datos con un teléfono y vas pagando los datos y el teléfono lo vas Dentro del recibo, exactamente. Pero entonces lo que dice Arturo Elías es, hoy es lógico, pero que se le ocurra a usted. Claro. Ajá. Entonces, esa capacidad de tener curiosidad de ver las cosas de una manera distinta, ¿qué es lo que hace? Impacta en el equipo. Oscar, y es que además el liderazgo que contagia estas ganas de saber es importante, porque hoy hay líderes sí que motivan con discursos, creo que cada vez son menos, pero hay otros que motivan con preguntas. Y es que nos miran a los ojos y nos dicen, ¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer? Y uno se queda como loco con esas preguntas, porque eso no tienen miedo a decir no lo sé. Estos líderes de curiosos entienden que no saber es el punto de partida para aprender. Y este tipo de liderazgo, Oscar, no se impone, influye, no controla, Oscar, conecta. Y curiosamente, son los líderes que más recuerdan los equipos, como el ejemplo que estás contando de Arturo Elías, porque los hicieron pensar. Y sobre todo, Oscar, hicieron sentir bien a las personas por estar pensando también, por estimular ese pensamiento. Oscar, hemos llegado al cierre de esta parte de Visión 4.0. Qué programa más enriquecedor, Oscar, escucharte todos los ejemplos que has traído. Y en un mundo, señoras y señores, donde la inteligencia artificial responde cada vez más rápido, el verdadero valor está, Oscar, creo yo, en quienes se animan a preguntar distinto como lo trajiste aquí. Por eso, si usted, querido radioescucha, es líder, empieza a preguntarse ya, ¿qué no estamos viendo? Empieza a preguntarse qué no sabemos aún, qué podríamos descubrir. Y si nos diéramos permiso para explorar nuevas formas, ¿qué pasaría? Y esta es la invitación, es el puente a lo que viene, porque ahora nos vamos a meter en una noticia, Oscar, en la sección de Actualidad 4.0. Queremos motivar a los radioescuchas que nos quieran escribir para que en la parte 2 de este episodio que se llama Curiosidad, que es la competencia más buscada en el 2025, nos puedan hacer preguntas al 89 40 40 41, 89 40 40 41, para nosotros investigar y poder traer la próxima semana respuestas en ese sentido. Esta fue la sección de Visión 4.0 y vamos ahora a la sección de Actualidad 4.0, donde traemos noticias que están sucediendo en el mundo. Esto es Actualidad 4.0. Actualidad 4.0. Oscar, estamos aquí en Actualidad 4.0. Una noticia, Oscar, que la encontramos en La Nación, pero no en el periódico La Nación de Costa Rica, sino en La Nación de Argentina, donde ellos publicaron algunas declaraciones de Carlos Regazzoni, que es un médico y exdirector del PAMI. La pregunta, Oscar, es, lo que él declaró, que ahorita nos vas a explicar, ¿da curiosidad médica, curiosidad científica o simplemente curiosidad humana bien aplicada? Pero bueno, vamos a ponerle un ejemplo, vamos a poner un contexto para que se lo imaginen. Detengámonos un momento y pensemos en esto. Un hospital cardiólogo en China, de los más avanzados del planeta. Y es que hasta hace poco, 8 médicos interpretando electrocardiogramas todo el día. Y hoy solamente hay 3. Él lo mencionó en la entrevista, exactamente. Claro, estamos ejemplificando lo que mencionó en la entrevista. ¿Y qué hace? Bueno, y el resto, lo que hacían los otros, pues lo hace la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué hace la inteligencia artificial? Bueno, un diagnóstico más rápido y preciso.
telemedicina y monitoreo continuo, avances en oncología, impacto en la inteligencia, en la atención personalizada, muchísimas cosas, ¿no? Y esto, pues, no es ciencia ficción, es lo que está ocurriendo ya. Según relató el médico, este médico que estamos hablando, Carlos Regazzoni, en una entrevista reciente, y pues ese relato no tiene desperdicio. ¿Por qué? Porque nos cuenta que la inteligencia artificial no solamente está optimizando tiempos, está diseñando nuevas moléculas. Álvaro, diseñando nuevas moléculas, está anticipando su comportamiento y está evaluando si pueden ser útiles incluso antes de llegar al laboratorio. Y bueno, ¿qué hace esto? Pues valora millones de combinaciones posibles y las resuelve en segundos. Y entonces lo que surge no es solo admiración tecnológica, es una pregunta que todos deberíamos hacernos como líderes. ¿Quién tuvo la curiosidad de imaginar esto primero? Oscar, qué bueno esto aquí en Actualidad 4.0, gran noticia aquí, nada más para repartir la fuente en La Nación de Argentina, declaraciones de Carlos Regazzoni, y es que, Oscar, de alguna otra forma, la verdadera revolución, la que cambia industrias enteras, como lo dijo Regazzoni en esta noticia que traemos aquí en Profesionales 4.0, no empieza con el algoritmo, Oscar. ¿Con qué empieza? Vos lo dijiste claramente, con una pregunta, con una duda, con una mente que se atreve a ir más allá. Lo que vemos hoy en la medicina es el resultado, Oscar, ni más ni menos, como lo dijo Regazzoni, de equipos curiosos capaces de preguntarse, ¿y si pudiéramos hacer diagnósticos sin fronteras? ¿Qué pasaría? ¿Y si pudiéramos predecir la efectividad de un antibiótico antes de probarlo, como lo estaba mencionando Regazzoni, qué pasaría? Y eso, Oscar, precisamente es lo que convierte en una competencia estratégica, la parte de la curiosidad. Pero bueno, exactamente, y en este caso, pues Regazzoni concluye que el futuro de la salud será híbrido. ¿Seguirá siendo humano? Pues sí, pero va a ser potenciado por datos, por inteligencia artificial y por una innovación exponencial y acelerada. Y pues nosotros, lo que estamos agregando aquí, Álvaro y yo, y Profesionales 4.0, es que el futuro del liderazgo también será híbrido, también será potenciado. Oscar, y es que si los médicos, quienes trabajan con lo más sagrado, porque nosotros estamos aquí haciendo episodios, haciendo negocio, haciendo país de una u otra forma, haciendo patria, ¿verdad? Formando profesionales, etcétera. Sí, pero ellos trabajan con la vida de alguna u otra forma. Si ellos se atreven a reformularlo todo con preguntas poderosas, ¿cómo, Oscar? Y señoras y señores, no vamos a hacerlo nosotros en las empresas con alto nivel de curiosidad. Porque la curiosidad, Oscar, como vos lo dijiste, no es un motor de aprendizaje, es un instrumento de transformación. Y en un mundo donde cambia al ritmo del algoritmo, Oscar, quien no se hace nuevas preguntas, queda atado a viejas respuestas. Esta fue la sección de Actualidad 4.0. Y Oscar, vamos ahora a la sección de cierre para puntualizar algunos temas que hemos aprendido aquí. Esta sección se llama Acciones para el Futuro. A continuación, Acciones para el Futuro. Bueno, estamos en Acciones para el Futuro, Oscar. Ya hablamos, reflexionamos, hicimos zoom algunas ideas y hasta nos cuestionamos un par de certezas ahí, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué hacemos, Oscar, con todo esto? ¿Qué hacemos? Porque Acciones para el Futuro es el cierre de cada programa donde empezamos a puntualizar. Porque la curiosidad no sirve de nada si se queda, Oscar, solo en la teoría. Oscar, regálanos algunas conclusiones que vos te quedas con este episodio para que las personas lo puedan aplicar. Bueno, algunas de las acciones para el futuro que hemos seleccionado para ustedes, o las acciones para el futuro que seleccionamos para ustedes, son las siguientes. La primera es: no lideremos con certezas, lideremos con preguntas. Sí. Y es que el mundo ya no premia al que siempre tiene la respuesta, sino al que se anima a hacer la mejor pregunta. Y bueno, ya la curiosidad no es debilidad, es estrategia. La segunda acción para el futuro es convertir la incertidumbre en motor, no en freno. ¿Por qué? Porque ya la incertidumbre es
parte de nuestra vida. Y donde otros ven caos, los líderes curiosos ven posibilidades. Ahora hacemos lo desconocido y ahí es donde vamos a encontrar oportunidades. La tercera acción para el futuro es reforzar la cultura de explorar antes de ejecutar. El hacer por hacer pues ya no alcanza, ya no es suficiente. Debemos crear espacios donde nuestros equipos puedan experimentar, puedan equivocarse y aprender. Porque sin exploración, Álvaro y Radio Escuchas, no encontramos evolución. La cuarta acción para el futuro es: demos lugar a las voces distintas. Rodeémonos de gente que no piensa igual que nosotros. Las ideas que incomoden suelen ser las que mueven todo hacia adelante. Es muy fácil tener tolerancia cuando la gente piensa igual que uno. Y la quinta acción para el futuro es: no nos conformemos con lo que ya sabemos. Vamos por más. Leamos, escuchemos, probemos. La curiosidad se entrena como un músculo y cuanto más la usemos, más lejos nos va a llevar. Oscar, tremendas lecciones para el futuro. Dijiste, no lideremos con certezas, con preguntas. Dijiste que convirtamos, me encantó eso, convirtamos la incertidumbre en motor, no en freno. Reforcemos la cultura de explorar de una u otra forma antes de ejecutar. Demos lugares a voces distintas y dijiste, no nos conformemos con lo que sabes. Esta, Oscar, es la parte 1 de este episodio de curiosidad, la competencia más buscada del 2025. Y cierro con esto, Oscar, que lo vamos a hablar en el próximo episodio, pero si es competencia, se puede entrenar. La gente no nace curiosa, puede hacerse curiosa. Oscar, esto fue Profesionales 4.0 por Monumental 93.5. ¿Algunas palabras de cierre? Nada más decirle a todos ustedes que nos están escuchando, bendiciones, mucha salud y que todos los retos de la vida los puedan sacar de manera provechosa y exitosa. Un abrazo. Oscar, y como siempre decimos, extrañamente, no crean todo lo que escuchamos hoy. Pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos, porque esto fue Profesionales 4.0. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.